Proverbios capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muy bien, este proverbio es más cortito que los anteriores que hemos leído, 18 versículos, pero sigue en la figura literaria de la personificación o la antropomorfosis. Lo que está haciendo es identificar o seguir bajo el argumento del capítulo anterior, donde nos presenta la sabiduría como una mujer, como un personaje, como un ser humano que está hablando, que está ofreciendo los beneficios de ser sabio. Y bueno, hablamos de la sabiduría y hablamos de las distinciones, de las características de una persona sabia. Conforme vamos avanzando en el estudio de Proverbios, nos vamos a encontrar con adjetivos que definen a personajes que son claramente identificables. Son conocidos como los hombres o los personajes de Proverbios. Vamos a encontrar, como ya vimos, del perezoso, vamos a encontrar en este capítulo al escarnecedor, vamos a encontrar al iracundo, vamos a encontrar al pobre, al rico, vamos a encontrar muchos adjetivos que definen diferentes personajes que son generalizados, pero también que son identificados para que en alguna forma podamos nosotros definirnos qué clase de persona nosotros somos. Podemos ser, ay hermanos, no puse creo yo el texto en la pantalla, discúlpenme que se me fue, hice la lectura y nunca puse el texto en la pantalla. Perdónenme que se me fue el avión, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, por favor, comparta la publicación otra vez. Ayer no llegamos a 100 espectadores y fue el primer día de la semana. En realidad, desde que empezamos Proverbios, que no llegamos a más de 100 espectadores, pero es porque ahorita se ha compartido muy poquitas veces la publicación. Por favor, ayúdenos. No se confíe de que otros lo hacen. Por favor, le suplico y es la parte que a usted le toca. Eso es lo que yo le pido que usted me ayude compartiendo la publicación y no todos lo han hecho. Así es de que me tomo este paréntesis para pedirle, como lo ha hecho la hermana Claudia Ponce, Eva García, Norma, como la hermana Viviana López, Lenin López Domínguez, que nos han ayudado, Verónica Villarreal, a compartir la publicación, Petra Méndez y otros más, Clementina Ramírez, pero son pocos los que lo han compartido. Entonces, por favor, ayúdenos con eso para que lleguemos a más personas. Póngale a la arroba, en los comentarios ponga la arroba y ahí le va a aparecer dos opciones. Si le aparece seguidores, escójala. Si le aparece destacar, escójala. Y eso puede ayudar también a que más personas se conecten a la transmisión. Entonces, Proverbios 9, hermanos, se refiere a la sabiduría. También hace una personificación de esta virtud de la sabiduría y lo describe como una mujer, igualmente que en el capítulo anterior, que edificó su casa. Note, hermanos, que en el contexto está hablando de una preparación muy elaborada
con la intención de hacer la invitación. La sabiduría la representa, y bueno, ya obviamente hay distorsiones de este pasaje. Hay quienes pensaron que la sabiduría era una diosa que tenía su templo y que invitaba a la gente a venir a adorarle. Pues eso obviamente ya es parte de un sincretismo religioso idólatra, pagano, pero no es así la idea de este texto. La idea de este pasaje es mostrar como si fuera un palacio y la sabiduría una maestra, una escuela, vamos a llamarle una escuela, e invita a la sabiduría a la gente a venir a aprender en esta escuela que no es de paga, que no requiere colegiaturas, no requiere inscripciones, pero que todos pueden aprender de ella. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Ha habido muchos diferentes intentos de interpretar estas frases y darles un sentido espiritual, ¿verdad? Hay quienes dicen, inclusive los católicos dicen que sus 7 columnas son los 7 sacramentos, y otras personas dicen que representa los frutos no, los dones del Espíritu, o que representa, y muchas cosas, los 7 planetas, que representa los días de la semana. Bueno, cualquier interpretación que no está dada en la Biblia puede ser equivocada. ¿Por qué? Porque ninguna profecía o escritura, dice 2 Pedro 1, es de interpretación privada. O sea, no le podemos dar un sentido diferente al que la misma Biblia le da. A ningún pasaje, a ningún texto de la Biblia. Así es de que no caigamos en espiritualizar las escrituras. ¿Qué es espiritualizar? Es la acción de darle un significado simbólico, un significado específico a una porción que la Biblia no se lo da. Entonces, está hablando en un sentido poético de que la sabiduría, hermanos, tiene un lugar muy firme, muy estable para compartir. Cuando habla de que mató sus víctimas, está hablando, hermanos, de provisión de alimento. La víctima, pues obviamente se refiere a sacrificios, se refiere específicamente a animales que son muertos con el propósito de proveer un banquete, de proveer de una comida deliciosa. La sabiduría no solamente tiene estabilidad para el que la busca, tiene provisión para el que la posee. Dice, mezcló su vino. En la Biblia, el vino es identificado como una bebida principal que se utilizaba en Medio Oriente, pero no exclusivamente, o no se refiere por lo general a una bebida embriagante, aunque el vino podía ser dejado a propósito y resguardado para fermentarse. La fermentación, pues que lograba alcanzar el vino, era de muy baja grado, de muy bajo grado, que no provocaba embriaguez. Por lo general era una bebida refrescante. Era el jugo de la uva mezclado con agua. Por lo general se dice que se requerían 3 partes de agua por una de vino, y eso le diluían el jugo de la uva con agua y le daba un sabor dulce, un sabor refrescante que podía provocar que la gente comiera sus alimentos, se hidratara a través de ese vino, pero no era un vino intoxicante por lo general, era un vino refrescante, una bebida hidratante, una bebida correctamente usada como parte de la dieta de los judíos. Pero al hablar que la sabiduría mezcló su vino, dice que dispone, el vino también era utilizado como una manera de refresco, como una manera de tener cosas aceptables, agradables. Cuando dice que la sabiduría tiene un lugar firme, mató sus víctimas, provee alimento, provee bebida y puso su mesa. Quiere decir, hermano, en un sentido poético, que la sabiduría trae grandes beneficios a la vida del que lo posee. Si usted es una persona sabia, usted va a tener estabilidad en todos los aspectos de su vida. Estabilidad emocional, espiritual y aún física. Y al hablar de edificar su casa y labrar sus columnas, habla de algo firme, de algo estable. Cuando dice mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, habla de provisión. Una persona sabia normalmente no tendrá necesidades, carencias ni problemas aún financieros, porque la sabiduría nos puede ayudar no solamente en la cuestión espiritual, pero en la cuestión moral y en la cuestión también económica incluso.
Dice que envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Está hablando de una convocatoria general de la sabiduría para cualquier persona. Ponerse en un lugar más alto, que era una situación, hermanos, cuando alguien quería dar un mensaje, cuando alguien quería presentar un anuncio para que todos lo escucharan, se ponía en el lugar más alto de la ciudad. Había algún tipo de foro, algún tipo, hermanos, ¿cómo se le llama? Como hoy en día en las plazas hay kioscos, ¿verdad? Y se pone en un lugar elevado. Y desde ese kiosco, de ese lugar elevado, se podía dar un mensaje para que toda la gente lo escuchara. La sabiduría hace su convocatoria. Desde el capítulo 1, alza su voz en las plazas, en los lugares principales hace oír su voz, en la entrada de las puertas, clama y está avisando y está gritando, invitando a la gente, escúchenme, búsquenme, aquí estoy para ayudarles. Y la sabiduría dice a cualquier simple, ya hablamos del personaje del hombre simple, alguien que es crédulo, alguien que es influenciable, que es fácilmente vulnerable, le dice a los simples, ven acá, hey, ven, acércate. A los faltos de cordura, quiere decir de juicio, de discernimiento, la sabiduría les dice, vengan y coman mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Mire, hermano, de una manera muy gráfica, muy entendible, hasta el punto que un niño lo puede asimilar. La sabiduría es presentada en manera poética como un personaje que nos está gritando y nos está invitando, deja de ser tonto, deja de ser imprudente, deja de ser simple, deja de andar por el camino oscuro y tenebroso, deja de equivocarte, deja de meter la pata, déjeme hablarlo en una forma muy entendible, en una forma muy comprensible, hermano, deja de arruinar las cosas, deja de regarla, como diríamos vulgarmente. Deja de echar a perder tu vida, deja de echar a perder tu negocio, tus finanzas, deja de endeudarte. La sabiduría nos está gritando, cambia tu vida. Y es como si Dios a través de este personaje o esta virtud nos dijera, sufres porque quieres, ¿verdad? Estás batallando porque no haces caso a la instrucción de la sabiduría. Ser sabios, hermanos, cambia totalmente la perspectiva de las cosas, cambia totalmente la manera como trabajamos, cómo servimos, cómo hablamos, cómo tratamos a otros. La sabiduría va a hacer la diferencia en nuestra vida. Así es de que la sabiduría está clamando y hoy mismo nos está gritando a pulmón abierto diciendo, hey, dejen las simplezas, anden por el camino de la inteligencia. Pero hay una manera aquí como parece cambiar el tema, pero está hablando en el mismo sentido, como en un tono irónico, como el escritor diciendo, la sabiduría alza tan alto la voz, pero la razón que gente no escucha es porque se vuelven escarnecedores. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta y el que reprende al impío se atrae mancha. Jesús también declaró este principio cuando le dijo a sus discípulos, no den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, porque dijo, no sea que se volteen y os despedacen. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando ustedes pierden su tiempo predicándole a gente que no quiere escuchar, en lugar de agradecerte, en lugar de muchas veces aprovecharlo, es como si pusieras perlas delante de los cerdos. ¿Qué hacen los cerdos con las perlas? No van a estar ahí, hermanos, mirando las perlas y decir, wow, un tesoro. No, las perlas, los cerdos las van a pisotear, no las van a valorar, no las van a apreciar. Y es lo que pasa con mucha gente, hermanos, que no escucha la palabra de Dios. Gente que es escarnecedora, normalmente, hermanos, reacciona incorrectamente a la reprensión. Y bueno, pues vamos a estar haciendo pausas o paréntesis para describir los personajes que se nos identifican en cada una de las porciones y hoy aquí hablaremos del escarnecedor. Dios dice, no reprendas el escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. La distinción entre un escarnecedor y un sabio es cómo reacciona a la reprensión, cómo reacciona a la corrección y a la enseñanza. El escarnecedor es una persona que dice, mira, a mí no me digas lo que tengo que hacer. El escarnecedor se burla, se enoja
y hasta aborrece a aquellos que le quieren enseñar. Pero a diferencia del escarnecedor, el sabio le das, dice, y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y es algo, hermanos, que nosotros necesitamos asimilar y tratar de evitar en nuestra vida, porque ser escarnecedor es peligroso. Esta palabra escarnecedor viene de la palabra hebrea lutz, significa alguien que es burlador, alguien que es burlista, sería el verbo correcto para decir. Es una persona que es crítica en extremo. Siempre está cuestionando y criticando lo que otros hacen. Se siente tan superior que él cree que es una autoridad para decirle a otros lo que tienen que hacer, cómo vivir, cómo comportarse, cómo hablar. El escarnecedor es alguien que siempre está mirando los errores de otra persona y siempre tiene que resaltarlos, siempre tiene que mencionarlos. El escarnecedor ve a una persona, mira, tienes un gallo, mira, es esto, mira este defecto, esta situación, esto, y siempre está resaltando, se está incluso burlando y bofando de la gente que ve que tiene errores o que no cumple con los estándares que él tiene. El escarnecedor nunca está contento con nada, nunca está satisfecho con lo que otros hacen. Siempre expresa su desaprobación a otros que le rodean. Si le sirves de comer, la comida está fría o está muy caliente, está salada, está desabrida. El escarnecedor no puede jamás estar satisfecho con lo que otros hacen. Siempre tiene que dar su opinión, siempre tiene que resaltar los defectos de otras personas, se burla de otros, toma con menosprecio al que le quiere reprender. El escarnecedor, hermano, es la peor persona con la cual nosotros podríamos tratar. Y mire algunas cosas que Dios nos dice acerca del hombre escarnecedor. En Proverbios 22:10 veremos aquí que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:10 que echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Una persona escarnecedora es quien provoca pleitos y contiendas entre otros. Siempre el escarnecedor, ¿verdad? Está cuestionando, está metiendo cizaña para que otras personas se enojen, para que otras personas, hermanos, estén causando distinción o que estén causando contiendas. El escarnecedor, hermano, siempre está criticando y siempre está resaltando o chismeando con el propósito de hacer pelear a otros. Pero Dios dice, quita al escarnecedor y se van a acabar los pleitos. Fíjese, Proverbios 9, aquí lo vimos, o lo vamos a ver aquí, versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae marcha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Un escarnecedor, hermano, no acepta reprensiones. Nadie lo puede corregir. Siempre está a la defensiva. Y eso, hermano, es una distinción también del soberbio, del hombre soberbio que se cree sabio en su propia opinión. Pero un escarnecedor igualmente, hermano, es alguien que no se le puede decir nada. ¿Por qué? Se enoja, reacciona violentamente, hasta aborrece a la persona que le quiere ayudar. Se le predica un mensaje, el escarnecedor es el que se enoja. Se dice alguna situación de regaño, de reprensión, el escarnecedor, hermano, se prende en ira como una persona violenta, como una persona insensata. Y hay gente escarnecedora entre nosotros siempre. Mire, en Proverbios 1:22 dice aquí la sabiduría al escarnecedor y le cuestiona hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar. Aquí es la palabra sinónima para escarnecedor. Es alguien que siempre se está burlando. Dice hasta cuándo los burladores desearán el burlar. Es un deseo que tiene, es algo que se le da por inercia, se le da naturalmente. Mire Proverbios 29:8. También nos dice la Biblia que el escarnecedor pone la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. No le importa al escarnecedor a quien lastima con sus comentarios, siempre que ellos se sientan que son graciosos, que son simpáticos, puede hacer bromas pesadas. ¿Ha conocido usted gente que es pesada en su trato con otros? Que hacen burlas ofensivas,
que resaltan y que señalan a gente de una manera artera, de una manera, hermanos, hasta que caen mal. Esa gente son considerados en la Biblia como escarnecedores. Son gente que no hacen caso de la reprensión, como ya dijimos, son gente que no se les puede corregir. En Proverbios 13:1 también dice la Biblia que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, el escarnecedor, no escucha las reprensiones, no escucha las reprensiones. Mire el capítulo 15 y versículo 12, el escarnecedor no ama al que lo reprende ni se junta con los sabios. Es una persona, hermano, que ama juntarse con personas que son iguales que él. Como trabajador de jóvenes o alguien que trabaje con jóvenes por muchos años, y aún con los adultos se mira esta conducta, hermano. Dicen en el mundo, Dios los hace y ellos se juntan. Gente que tiene la tendencia a ser escarnecedor busca personas similares a él para juntarse, para hacer escarnio de las otras gentes, para criticar, para murmurar, para estarse burlando de otras personas. Mire Proverbios 14:6. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría, pero dice, y no la halla. Mas al entendido la sabiduría le es fácil. Siempre el escarnecedor va a estar jugando, va a estar bromeando, todo lo toma a la ligera, no se le puede tomar en serio absolutamente nada, ni las enseñanzas, ni las predicaciones. Le estás dando una lección, una exhortación, hasta se ríe, porque a lo mejor cualquier situación o distracción y desvía su atención hacia otras cosas, porque no le gusta ser reprendido. Mire Proverbios 21:24, hay mucho que Dios señala sobre este hombre escarnecedor. Dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El escarnecedor tiene distinción que tiene soberbia, está lleno de soberbia, no piensa en los demás, solo piensa en sí mismo. Le gusta ser presumido, presuntuoso, quiere decir, le gusta presumir, le gusta quedar bien con otros, llamar la atención, ser el centro total de atención y de consideración de parte de la gente. Y dice la Biblia que es alguien que es insolente. Insolente es una persona grosera, una persona que es, hermanos, imprudente, una persona que no sabe cuándo quedarse callado, que sus comentarios son, hermanos, totalmente fuera de orden y pueden lastimar a personas de una manera, hermanos, indiscriminada. Proverbios 24:9 también nos dice aquí, hermanos, acerca del escarnecedor, que el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Dios está diciendo, mira, el escarnecedor a nadie le cae bien. Todos ven como abominación, como alguien no deseable, como alguien no aceptable a una persona escarnecedora. Y escucha, hermanos, tú ves a un escarnecedor y te revuelve el estómago, le quieres sacar la vuelta. ¿Te ha pasado que ves gente así, hermano, que dices, este hombre es tan imprudente, tan burlista, tan pesado, que no quiero hablar con él? No me gustaría pasar tiempo con esa persona. Ahora, Dios nos enseña cómo reaccionar ante una persona escarnecedora. Mire, Isaías 29:20, Dios dice aquí en Isaías 29 y versículo 20, mire lo que dice sobre el escarnecedor. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidades. Dios dice, tú no te preocupes, yo me voy a encargar del escarnecedor. Proverbios 21:11 también nos dice la palabra de Dios cómo tratará Dios con este tipo de personas. Proverbios 21:11, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprenderá, dice ahí, ciencia. Dios se va a encargar, hermano, de enseñar a otros a través del ejemplo de lo que pasa en la vida del escarnecedor. Proverbios 19:25 nos da instrucciones también y nos dice, hiere al escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Dios nos dice, mira, el escarnecedor debe ser castigado cuando lo amerita, debe ser confrontado, debe ser, hermanos, exhortado,
Si él no va a entender, al menos otros, el simple, va a ser avisado para no querer imitar sus conductas. La clase de persona que nosotros somos va a depender, hermanos, de nosotros mismos. Mire lo que dice Proverbios en nuestro texto, capítulo 9 y versículo 12. Dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Dios está diciendo, tú decides la clase de persona que vas a ser. Pero si tú decides ser un sabio y atender a la instrucción y a la invitación de la sabiduría, pues tú vas a ser beneficiado por ese estilo de vida de sabiduría. Pero si decides ser un escarnecedor, tú mismo vas a enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. Hay gente que le echa la culpa al diablo, que le echa la culpa a los demonios y a medio mundo, pero no acepta su propia responsabilidad. La psicología moderna, hermanos, tiene como distinción o característica la psicología freudiana, la que proviene de la fuente, ¿verdad?, donde nosotros sabemos o relacionamos de la palabra psicología, busca el responsabilizar a otros de mis conductas. La psicología moderna es simplemente un análisis de conducta para tratar de llegar a la raíz de los problemas y encontrar quién tuvo la culpa de mi conducta y de mi manera de ser o de mi manera de vivir. Y muchas veces la culpa la tienen los padres, la pobreza, la falta de atención. Y mucha gente, hermanos, se encuentra donde evadir su responsabilidad, a quién culpar de su conducta. Y muchos hoy en día piensan, no, pues es que yo sufro ansiedad porque de niño no me compraron un regalo que yo quería. Cuando yo era niño, mi papá no estaba conmigo. Hermano, son excusas para responsabilizar a otros de mis propias decisiones. Si yo voy a ser sabio, no es producto, hermanos, del entorno en el que crecí, no es un resultado de la instrucción que otros me dieron, no es el resultado de lo que otros decidieron por mí, es mi propia decisión. Si yo quiero ser sabio, tengo que buscar ser sabio. Si yo quiero, hermanos, ser una persona con sobrepeso, pues es mi decisión meterme toda la comida que pueda, no hacer ejercicio, pero es mi responsabilidad. Yo no puedo decir es que como por ansiedad, es que tengo sobrepeso porque otros me obligaron a comer. No, es mi responsabilidad. Si yo soy un borracho es porque yo decidí tomar cerveza. Si yo soy un mujeriego es porque yo decidí ser inmoral y perverso. Si yo soy un mentiroso es porque yo decidí no decir la verdad. Nadie tiene la culpa de mi conducta. Yo soy el único responsable y el único, hermanos, que va a enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones. Ya basta, hermanos, de querer culpar a otros. No, pues es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia donde yo iba, el pastor hizo eso. A ver, espérame, ¿estás diciendo que el pastor de la iglesia donde ibas es culpable de tu carnalidad, de tu amargura? No, no, eso no vale ante los ojos de Dios. ¿Sí? No todas las iglesias son iguales, no todos los pastores son iguales. Si un pastor te decepcionó, busca otra iglesia. Ora al Señor, guíate y encuentra un buen siervo de Dios a quien puedas someterte, a quien puedas seguir y a quien puedas seguir imitar su ejemplo. Pero no culpes a un pastor carnal y mundano por tu falta de compromiso con Dios. Es una niñería. Eso es totalmente absurdo, hermano. Es como si te corrieron de un trabajo y dijeras, pues ya no voy a trabajar en toda mi vida porque en aquel trabajo donde trabajaba no me pagaron las horas extras que yo hice. Te ves ridículo, hermano, tratando de culpar a otros por tu flojera y tu pereza. Y lo aplicamos, hermano, y lo entendemos en lo secular, pero en lo espiritual sí lo justificamos mucho. No, es que los hermanos me lastimaron. No, es que en la iglesia yo vi personas hipócritas. ¿Y qué? Las ves todos los días en el supermercado, las ves todos los días en el trabajo, las ves todos los días en el hospital. En todos lados hay gente hipócrita. ¿Y por qué nomás a la iglesia ya no quieres volver? Porque viste a alguien hipócrita en la iglesia. Sí, noticia, sí hay hipócritas en la iglesia. Hay ladrones, hay drogadictos, hay borrachos, hay adúlteros, hay prostitutas. Que la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital para pecadores. Deja de engañarte a ti mismo y toma decisiones para volver al Señor y no culpes a otros. Si tú eres sabio, lo vas a hacer para ti mismo. Y si eres un escarnecedor, pagarás tú solo. Tú no le puedes decir a Dios, Señor, pues yo me alejé de tus caminos, ya no leí la Biblia, ya no oré, ya no gané almas porque alguien me ofendió, porque el pastor no me saludó.
Mira, dale gracias a Dios que yo no soy Dios porque te haría un cachetadón, ¿verdad? Dios es paciente, pero Dios no va a aceptar nuestras excusas. Mi querido amigo, mi querido hermano, ya déjate de excusas y niñerías. No culpes a otros, es tu decisión si eres sabio o eres escarnecedor o eres necio. La sabiduría nos dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Dice la sabiduría, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Tú vas a ser responsable, pero también vas a ser beneficiado por las decisiones correctas que haces. Así es de que en este capítulo se nos presenta la sabiduría invitándonos todavía, hey, vengan, vengan, escúchenme, búsquenme, cambien su estilo de vida, déjense de excusas, no sean escarnecedores. En versículo 13 en adelante nos presenta otra invitación en una manera, hermanos, también de personificación. Se presenta la mujer insensata. Por un lado tenemos la sabiduría como un personaje y por el otro lado, en otra montañita, está otra invitación de otra mujer en un sentido abstracto llamada insensata. Es la necia y la sabia. Sabiduría, necedad. Y qué tremendo, hermano. Nosotros estamos en medio y los dos están clamando. La mujer insensata no es pacífica, es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa y también en los lugares altos de la ciudad. También está clamando la insensatez y llama a los que pasan por el camino, que van por caminos derechos, y le dice a cualquier simple, hey, ven acá. No, hombre, no vayas a la iglesia. Allí hay puros hipócritas. No, hombre, ¿para qué lees la Biblia? Está aburrido. Te vas a volver loco. El conocimiento envanece. Satanás usa la Biblia para desviarnos. ¿Qué no le decía a Jesús? Aviéntate el pináculo del templo, escrito está. A sus ángeles mandará y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás sabe Biblia, sabe más Biblia que muchos cristianos. Y la usa para argumentar en contra de la verdad. Entonces aquellos que dicen, no, el conocimiento envanece. En el contexto no está diciendo que el conocimiento sea malo. Estoy cansado de escuchar predicadores que atacan a los que estudian la Biblia. Los estudiosos, los teólogos, los que estudian. ¿O tú por qué no estudias? Ahora, si lo estás usando para decir que hay gente que por estudiar no gana almas y no hace otras cosas, entiendo. El conocimiento envanece, estoy de acuerdo. Pero en un balance correcto necesitamos conocer, pero también necesitamos actuar. ¿Verdad que sí? Necesitamos alimentarnos y ejercitarnos para la piedad. Pero la insensata de este lado está gritándole al simple, hey, ven, ven. Y a los faltos de cordura les dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Es un sentido poético y hasta cierto punto analógico para decir, hey, hay maneras más fáciles de hacer las cosas. Las trampas, las mentiras, los engaños, los robos. No, hombre, no es cierto, no pasa nada si tienes relaciones fuera del matrimonio. Las aguas hurtadas son dulces. Nadie se va a dar cuenta de esa relación que tienes con otra mujer que no es tu esposa. Esa conversación que tienes buscando a tu exnovio, nadie se va a enterar. El pan comido en oculto es sabroso. Esa, hermanos, emoción, esa adrenalina que causa lo prohibido, el arriesgarse, el estar haciendo cosas ocultas, se vuelve una adicción para mucha gente. Se vuelve un estilo de vida, hermanos, que refleja la insensatez y refleja la necedad en la que vive mucha gente. Las aguas hurtadas son dulces. No, hombre, es mejor hacerlo de esta manera. No, hombre, vamos a hacer trampa, vamos a robar el examen, vamos a copiar aquí, vamos a hacer esto, vamos a jugar un poquitito con el pecado. No moriréis, le decía la serpiente a Eva, no moriréis, no va a pasar nada. Y ese engaño causó la destrucción y la ruina de toda la humanidad. La serpiente engañó a Eva con su astucia, haciéndole pensar, mira el pan comido en oculto, es ese fruto de la ciencia del bien y el mal.
Mira, sabe delicioso. Y Dios sabe que cuando comas van a ser abiertos vuestros ojos y vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Noé pensó, no va a pasar nada si siembro una viña y guardo y exprimo las uvas y guardo el vino y como que se me olvidó y se echó a perder, se fermentó y como que me lo tomé y como que no me di cuenta y me emborraché. Y ahí está, hermano, que quedó dormido y su hijo cambió su desnudez. Vimos en el estudio del capítulo ese de capítulo 9 de Génesis que algunos suponen que es un eufemismo para hablar de una violación que Cam cometió contra su propio padre, sexualmente hablando. Y es posible que así sea para que se le haya dado una maldición. Noé pensó, no va a pasar nada, hermanos, y así todos los personajes, como Acán, vio un manto babilónico muy bueno y vio 2 lingotes de oro y vio que estaban ahí, que nadie los veía, estaban entre los escombros, entre los despojos, y Acán dijo, nadie se va a dar cuenta, y se los llevó y los escondió. Y murió con toda su familia. David pensó, ay, una miradita, no va a pasar nada. Las aguas robadas son dulces, la mujer de otro resulta más atractiva a veces que la propia. ¿Por qué? Por esa búsqueda de la adrenalina, de lo prohibido, esa sensación, hermanos, que el hombre tiene para buscar lo que no debe, para hacer lo que se le prohíbe hacer. Muchas veces, hermanos, incluso en el reino animal, usted observa en las cercas, ¿verdad? Las vacas dentro de un gran campo bien verde y bien lleno de hierba, y las vacas sacan la cabeza del corral y empiezan a comer el pasto que está afuera. ¿Por qué? Les parece mejor lo que está afuera que lo que está adentro. Es exactamente lo mismo. Está mejor a veces lo de adentro, pero la sensación de buscar lo prohibido, de buscar lo que está, hermanos, hasta cierto punto negado, despierta en nosotros ese interés por acudir y desobedecer lo que Dios nos manda, pero es parte de la insensatez, es parte de la necedad. No saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Este capítulo 9 es muy práctico para nosotros y nos enseña la invitación que se nos hace por un lado a la sabiduría, diciendo, vengan, sean sabios, cambien su manera de vivir, dejen las simplezas, dejen las malas decisiones, dejen esas actitudes incorrectas, vuélvanse sabios. Y por otro lado, la mujer insensata, la necia, y nos dice, hey, vengan, vamos a probar esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esta travesura, le dice a los niños, a los jóvenes. Y hermanos, muchas veces el simple es tan ingenuo que hace caso más a lo que el diablo nos dice que a lo que Dios nos dice. Mire, y esto es una evidencia y muy práctica en toda nuestra vida. Por un lado, Dios nos dice, no os afanéis, por nada estéis afanosos. No os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber. La voz de la sabiduría nos dice, hey, Dios cuida de ti, no te afanes, no te estreses, no te preocupes. Pero la insensatez que nos dice, no hombre, ¿qué va a pasar? ¿Y si te mueres? ¿Y si te corren del trabajo? ¿Y cómo vas a pagar las deudas? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar acá? Y vivimos todos estresados, afanados, preocupados por nuestra apariencia, por qué será mañana, por cómo voy a pagar, por cómo voy a hacer esto, qué voy a hacer, cómo voy a resolver aquello. Entonces, la voz de la sabiduría nos dice, relax, confía en Dios. No te jactes del día de mañana. Baste a cada día su propio mal. Pero la insensatez nos dice, preocúpate, estrésate, enférmate, la presión se te va a elevar, te vas a morir y qué va a pasar y con tus hijos y esto y aquello y bla, 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 y un montón de cosas que ni son reales y hasta nos andamos muriendo, infartando porque hacemos caso a la insensatez. Y en todo en nuestra vida, hermanos, sucede de la misma manera. Dios nos dice, hermano, si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Mirad por vosotros mismos, dice el Señor. Si alguien peca, perdónale. ¿Sí? Si 7 veces al día peca, perdónale. O sea, mirad por vosotros mismos. La insensatez nos dice, no, el que te la hace te la paga. No, 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 mira, se va a burlar de ti, se va a salir con la suya.
tienes que desquitarte, tienes que hacerle algo peor, tienes que odiarlo, tienes que desearle la muerte. Y en todos los días de nuestra vida hay dos voces clamando en cada acción y en cada decisión de nuestra vida. Por un lado la sabiduría diciendo, mira lo que dice la Biblia. Y por otro lado la insensatez diciéndonos, mira lo que quieres, lo que deseas, lo que anhelas. Por eso, hermanos, tenemos tanta gente fracasando en su vida espiritual, en sus matrimonios. La sabiduría te dice, mira, perdona a tu pareja, a tu cónyuge, pon de tu parte, da el primer paso, toma iniciativa, invítala a comer, invítala a cenar, hazle su comida favorita. Y la insensatez dice, no, que se muera el desgraciado, ¿verdad? La insensatez dice, no le hagas nada, que sufra el canalla. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los días las voces estamos hablando en un sentido poético, en un sentido figurado. La voz de la sabiduría clama a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y la voz de la necedad, de la alborotadora, la insensata, clama a través de la naturaleza carnal que nosotros tenemos. Y en todo en nuestra vida es aplicable totalmente este principio. Cada día de su vida, en cada acción, en cada momento y en cada circunstancia, va a haber dos gritos diciéndote sabiduría por un lado, insensatez por el otro lado. Creo que esto puede cambiar nuestra perspectiva acerca de las cosas. Desde que te levantas, sabiduría te grita, ¡hey, levántate de buenas! Dios te ama, eres salvo, es un día perfecto que el Señor te ha dado, un nuevo día de vida, y te levantas con la actitud cuando oyes a la sabiduría. Pero la insensatez te dice, ¿qué tienen de buenos? Levántate enojada y hazle caras a todo mundo y cáusale pleito a tu esposo. Y te levantas toda estresada, toda de malas, toda enojona o enojón, varón. Que los hombres casi no nos enojamos, hermanos. Estoy bromeando, ¿verdad? Pero tú le vas a hacer caso desde la mañana que te levantas a la sabiduría o la insensatez. Y te vas a levantar como un sabio o como un insensato. Todo estresado, todo enojado. Te levantas, te prendes el carro, ahí vas todo de malos y nadie te fije porque le echas el carro y qué quieres y vente y vamos a pelear. Porque ahí está la necedad diciéndote, haz acá, haz allá, métete, grítale, pítale. Cuando llegas a tu trabajo, la insensatez te está gritando, llega tarde, enójate, reclama, causa conflictos y la sabiduría te está clamando también. Es una manera muy práctica de concebir las decisiones que nosotros mismos tomamos, pero nadie te va a obligar, nadie te va a forzar. Pastor, es que el diablo me hizo llegar tarde. No, no fue el diablo, fue tu carnalidad que no te quisiste levantar temprano. Nadie te va a obligar, ni siquiera a Dios, a servirle o a obedecerle. Así es de que este capítulo, aunque es breve, es práctico, sencillo, tiene una gran aplicación a nuestra vida, hermanos. Desde aquí en adelante, imagine sabiduría, insensatez. Sabiduría diciendo, cálmate. Think Irish. Wait a minute, ¿verdad? Tranquilízate. Hasta inglés habla la sabiduría. Y por otro lado, insensatez. Enójate. ¿Qué pasa? No, todos están contra ti. Todos te quieren lastimar. Se están burlando. Cálmate, hermano. El mundo no gira alrededor de ti. Tranquilízate y escucha la voz de sabiduría. Y a la insensatez dile, calmada. Tú no me vas a controlar. Sí, hermanos. Ahora, no es que estés loco. No es que sean voces audibles. Pero son alternativas que tenemos para decidir en nuestra vida y Dios nos lo presenta de una manera práctica, sencilla, muy poética, pero muy comprensible. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo. Espero que les sea de ayuda, de bendición. Y bueno, tenemos unos minutitos para leer comentarios. Si tiene alguna pregunta, la puede hacer o algún comentario. También nos vendría muy bien escucharlo.